Gracias. Déjeme compartir la pantalla. Ahí está. Este, bueno, pues en esta plática que voy a tener con ustedes, vamos a hablar sobre los antibióticos, sobre las bacterias que resisten a los antibióticos, sobre el problema que esto representa, las bacterias resistentes a antibióticos, y sobre qué está haciendo la investigación para poder controlar esta problemática. Y bueno, al final, algunas cosas de qué podemos hacer todos, cada uno de nosotros para poder aportar, aportar al problema de la resistencia a antibióticos. ¿Pueden bajar la voz, por favor? Perdón, tuvo un contratipo. Bueno, comenzaremos con qué son los antibióticos. Eh, los antibióticos son compuestos, son moléculas que van a matar a las bacterias patógenas. Algunos antibióticos no matan precisamente las bacterias patógenas, sino que nada más no dejan que crezcan, pero bueno, vamos a manejarlo en términos generales, que los antibióticos matan a las bacterias y en general a todas las bacterias. Pero lo que es para nuestro beneficio es que justamente matan a bacterias patógenas. Y bueno, esto tiene que ver con que estas bacterias patógenas nos pueden causar infecciones, enfermedades, y que nos pueden llevar a tener eh, cuestiones graves e incluso la muerte. Y bueno, ¿qué pasa qué pasa entonces cuando nos enfermamos? Pues tomamos antibióticos o en algunos casos eh, nos tienen que inyectar, aunque esto es lo que menos nos gusta, inyectar estos antibióticos y por lo tanto, con esto, los antibióticos nos pueden curar las infecciones con bacterias. Pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen los antibióticos para poder matar a las bacterias? O sea, en principio, los antibióticos, hay muchos antibióticos de diferentes tipos. Lo que hacen es unirse a los componentes, a factores de las bacterias, como pueden ser la maquinaria que tiene que ver con la síntesis de proteínas de las bacterias, o con la replicación, con la síntesis de su DNA. Hay antibióticos que dañan a la pared celular, a la membrana de las bacterias, y otros que afectan a las vías metabólicas, lo que tiene que ver con su metabolismo. Entonces, bueno, lo que nos indica esto es que los antibióticos van a afectar procesos básicos que necesitan las bacterias para poder sobrevivir. Y por lo tanto, como mencionamos al principio, los antibióticos pues van a matar a las bacterias. Sin embargo, las bacterias son los organismos mejor adaptados del planeta y eh, pueden cambiar, pueden mutar y pueden volverse resistentes a los antibióticos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tienen diferentes tipos de mecanismos que lo llevan a ser resistentes. Entre ellos, puede ser que modifique su sitio blanco. ¿Qué significa? Que ese factor o componente de la bacteria que era reconocido por el antibiótico, cambia de tal manera que ahora el antibiótico ya no puede reconocerlo. Por lo tanto, ya no tiene efecto. Otro mecanismo es que cambian su membrana, su envoltura celular, de tal manera que los antibióticos les cuesta trabajo entrar a la bacteria, o producen proteínas, enzimas, que pueden degradar a los antibióticos o que los modifican simplemente, de tal manera que ya no van a ser activos. Y dentro de los recientes que se han descubierto, el mecanismo de resistencia, son la presencia de esto que se conoce como bombas de flujo, que son complejos de proteínas que lo que hacen es estar sacando los antibióticos que se introducen a las bacterias. Entonces, bueno, hay más mecanismos, pero en conjunto, estas formas que tienen las bacterias las hace resistir al ataque de los antibióticos. Y lo que es aún más todavía es de que las bacterias se pueden transferir DNA de una bacteria a otra, pedazos de DNA, y en esos fragmentos de DNA
pueden ir genes que son importantes o que les confieren resistencia a los antibióticos. Hay diferentes mecanismos por los cuales una bacteria le puede pasar DNA a otra bacteria, pero bueno, esto contribuye grandemente, además de las mutaciones que pueden tener, a que se favorezca la generación de bacterias resistentes a muchos, o incluso lo preocupante de hoy en día es que hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos que existen y por lo tanto es muy difícil poderlas combatir, es muy difícil poder curar una infección con estas bacterias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una población donde hay bacterias que van a ser sensibles a los antibióticos y hay por ahí unas cuantas bacterias que pueden ser resistentes. Cuando está presente el antibiótico, este va a matar a aquellas bacterias sensibles, pero va a dejar que vivan las bacterias resistentes. Entonces, en presencia de ese antibiótico, se van a estar multiplicando las bacterias resistentes y van a generar una población grande de estas bacterias. Ahora, ¿qué pasa? Desafortunadamente, en el mundo, pues ha habido un sobreuso, un mal uso de los antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre ha habido la necesidad de dar tratamientos de antibióticos y por lo tanto se han estado generando, al darse estos antibióticos a los humanos, se han estado generando bacterias que son resistentes. Está la presión selectiva de que solo estén creciendo aquellas bacterias que son resistentes a los antibióticos. Y lo que es aún peor, los antibióticos no tan solo se han usado en humanos para tratar las infecciones en humanos, sino que se han usado también en animales. Incluso más del 80% de los antibióticos que se consumen en el mundo, en realidad se usan para la crianza de animales. Y esto, bueno, se usan tanto para prevenir infecciones con bacterias, que es un principio, no debería usarse para eso, sino para curarlas. Pero también, sobre todo, hace muchos años, algún estudio encontró que dándole antibiótico en el alimento a los animales, se ponían más gorditos. Y entonces empezaron a usar, ya no para curar a las bacterias, sino como promotores, como factores que van a favorecer la engorda de los animales. Y esto es uno de los puntos más preocupantes que ha generado resistencia, que ha generado que se produzcan bacterias resistentes a los antibióticos. Y también se han usado incluso en cultivos vegetales, también para prevenir infecciones. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, la presencia de estos antibióticos, el uso en humanos, animales, en los vegetales, pues ha ido generando una gran cantidad de bacterias resistentes a estos antibióticos. Y bueno, es fácil que se puedan transmitir este tipo de bacterias entre los humanos, animales y lo que son los vegetales, formándose un ciclo en el cual se transmiten estas bacterias resistentes a antibióticos. Sí me están escuchando, ¿verdad? Es correcto, doctor, claro. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos infectamos con bacterias resistentes a antibióticos? ¿No? Como veíamos al principio, esperamos que los antibióticos maten a las bacterias patógenas, pero si estas son resistentes, entonces los antibióticos no las van a matar. Y si no las matan, entonces estas bacterias patógenas, si nos infectan, pues va a ser muy difícil curarnos con antibióticos a los cuales ya no van a tener efecto sobre las bacterias. Y bueno, este es un problema realmente grave. Desde hace algunos años se ha venido señalando por varios organismos científicos de los países, incluso por la Organización Mundial de la Salud. Esta es una pandemia que ya tiene pues, varios años. Sin embargo, creo que no se le ha dado se ha tomado con la seriedad que debe ser. Y que se vio muy opacada con la pandemia del COVID-19. Aquí les muestro un estudio que se hizo, fíjense, en el año 2014. Se hizo una estimación por parte del gobierno de Inglaterra
donde se estimó, y como aquí lo dice, con una baja estimación, que en esos años había 700,000 personas muertas a causa de infecciones por bacterias resistentes a antibióticos en el año 2014. Y bueno, se hizo una predicción de qué pasaría en los próximos años si el problema continuara creciendo y se encontró, bueno, se predice pues que para el año 2050, si continuamos con este problema sin darle una solución, puede haber 10 millones de personas que mueran por año a causa de bacterias resistentes a antibióticos y que esta va a ser la principal causa de muerte que puede haber en el mundo, ¿no? Si el problema continúa. Entonces, bueno, ¿qué nos dice todo esto? Que las bacterias resistentes a antibióticos representan una muy seria amenaza para la salud de los humanos en todo el mundo y que se necesita mucha investigación para poder encontrar, identificar nuevos antibióticos que nos ayudan a solucionar este problema. Y este problema se ve más agravado porque actualmente hay un desinterés de las farmacéuticas, de las empresas, en invertir para, para poder desarrollar nuevos antibióticos. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente por la misma problemática. Cuando en principio el desarrollo de un nuevo antibiótico requiere de varios millones de dólares para poder llegar de todo el proceso, para poder pasar todo el proceso de lo que es la identificación y la caracterización, y finalmente probar que es bueno ese antibiótico. Entonces significa invertirle, pues. Pero además, justamente la vida media de un antibiótico, su vida útil, es muy corta ahora, justamente por el mal uso que hay. Pues un antibiótico nuevo que sale al mercado, a los 2 años empiezan a haber bacterias resistentes a este antibiótico. Entonces, en 2, 3, 4 años ese antibiótico ya no va a ser tan útil porque ya hay bacterias resistentes. Y se tiene ese corto tiempo de 2, 3, 4 años, pues a las empresas no les conviene invertir porque finalmente no va a ser redituable, no van a sacar lo que invirtieron, por supuesto no va a tener ganancias en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, las empresas, las farmacéuticas, pues están prefiriendo invertir pues en medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, que esas se van a usar mucho, se usan por toda la vida luego de los pacientes, y pues que les van a dar más ganancias. Entonces, bueno, esta es una problemática seria que las empresas no quieran invertirle a la producción de nuevos antibióticos y por lo tanto, bueno, lo que vemos es que pues los que necesitamos entonces hacer algo al respecto somos los que trabajamos en ciencia, los investigadores, los científicos, los gobiernos deberían de apoyar esta parte más porque pues, de eso va a depender los tratamientos que haya para las bacterias resistentes. Y bueno, que si nos situamos 100 años atrás, pues no había antibióticos. Y al no haber antibióticos, pues había mucha gente que moría, millones de personas morían, incluso arrasaban con una tercera parte de la población mundial las epidemias que había de bacterias. Y el problema tiene la gravedad de que se ha planteado de que se pudiera llegar a este punto, ¿no? En los próximos años. Se pueden tener antibióticos, pero no van a tener efecto contra esas bacterias y por lo tanto puede ocurrir una situación similar. Finalmente, las personas podrían morir porque no se van a poder erradicar esas bacterias. Y bueno, en aquel entonces, en 1928, hubo un científico, Alexander Fleming, que descubrió el primer antibiótico, que fue la penicilina. Este científico pues, trabajaba en su laboratorio, aquí lo vemos, trabajaba en su laboratorio en Inglaterra, y cuenta la historia que, bueno, él estudiaba bacterias, pues ahí tiene sus cajitas con bacterias, cuenta la historia que un día salió de vacaciones, se fue 1 o 2 semanas de vacaciones, y cuando regresó, empezó a analizar sus cajas que había dejado ahí en su mesa. Y algo curioso que encontró fue que
esta es una bacteria que estudiaba estos rayitos que se ven ahí, es el crecimiento de una bacteria, pero vio que en esa caja se había crecido una colonia de hongo. Este es un hongo. Entonces, bueno, lo primero pues, que pensaríamos es, bueno, esas cajas se contaminaron. En realidad lo que esperaba es que tuviera una mala bacteria, pero le creció un hongo, entonces este hongo es un contaminante de mis cajas. Pero bueno, tuvo la visión de ser observador, de ser un buen científico, y por lo tanto vio que alrededor de ese hongo no había crecimiento de la bacteria. Y esa, esa visión que tuvo, esa observación, lo llevó a descubrir que este hongo producía la penicilina. Finalmente fue el primer antibiótico, les decía, que se descubrió y que se comercializó. Y bueno, junto con otros científicos que después eh, colaboraron en poder producir grandes cantidades de penicilina para poderla comercializar, pues ayudaron a que se comenzara a usar y para tratar las infecciones que había en esa época. Y los tres ganaron el premio Nobel por este descubrimiento. Y bueno, más allá del descubrimiento de la penicilina, el primer antibiótico, algo muy importante que aportaron fue que los microorganismos, los hongos o las bacterias, producen antibióticos. Y esto es porque están en la naturaleza, siempre hay una comunidad de microorganismos queriendo crecer, están compitiendo por el crecimiento. Entonces los mismos microorganismos producen compuestos para poder matar, para poder atacar a los microorganismos que están en su vecino, ¿no? Entonces, bueno, este descubrimiento después lo que hizo es que se buscaran más microorganismos en el suelo, y se descubrieron pues muchos otros antibióticos desde ese tiempo hasta la actualidad. Eh, bueno, y le decía, o sea, finalmente se ha analizado muchos lugares del suelo, muchas eh, regiones, diferentes tipos de suelo, y ahí se han encontrado este tipo de microorganismos que al final, hasta la fecha, pues más del 90% de los antibióticos que se han usado, que han salido al mercado, que hemos usado para combatir las infecciones con bacterias, han sido de antibióticos naturales, producidos por microorganismos. Solo algunos antibióticos han salido que son sintéticos, ¿ya? Y que generalmente son que modifican un antibiótico natural, para que tenga mayor potencia, para que vuelva a tener potencia. En la actualidad lo que se está trabajando es buscar otras fuentes de nuevos antibióticos. Entre ellos, ahora se analizan los microorganismos que están en animales, los que viven en la piel de animales o incluso dentro de los animales en el intestino, incluyendo al hombre. Se han encontrado antibióticos producidos por bacterias que están como parte de la microbiota de los humanos. También se han encontrado o se están buscando también microorganismos que están presentes en cavernas, en el mar, en el fondo del mar, en desiertos, en las fuentes hidrotermales, por ejemplo. Otras fuentes de antibióticos que se exploran son las plantas, los componentes de las plantas, así como los venenos de diferentes animales, los componentes de los venenos. Y bueno, algunos de los proyectos que hay aquí en el IBT, que trabajamos con la identificación de nuevos antibióticos, pues uno de ellos trabajamos con la doctora Eria Rebollar, que es del Centro de Ciencias Genómicas, de aquí el Instituto Vecino, bueno, el Centro Vecino. Con ella hemos identificado bacterias de la piel del ajolote. El ajolote es un anfibio endémico de México, que hemos visto que tienen varias bacterias que hemos encontrado, tienen actividad contra bacterias, incluso contra aquellas que son resistentes a los antibióticos. De igual manera, tenemos otro proyecto con la doctora Liliana Pardo, de aquí del IBT, donde hemos encontrado bacterias también que la doctora Liliana Pardo aisló
del fondo del mar, incluso a profundidades de hasta 1000 metros. Estas bacterias también hemos visto que presentan actividad contra bacterias resistentes a antibióticos. Y por otro lado, colaboramos con el doctor Posani, que es un líder en el estudio de venenos de alacranes, y bueno, junto con el doctor Gerardo Corso, y pues el doctor Posani ha encontrado compuestos de los venenos de alacranes que tienen esta capacidad de antibiótico contra bacterias, y bueno, estamos colaborando para probar más compuestos de esos alacranes. Estos son entre otros proyectos que puede haber. Bueno, ahora les decía, ¿qué podemos hacer? O sea, ya sabemos el problema, lo grave que puede ser el problema. ¿Qué podemos hacer todos, cada uno de nosotros, para que este problema no crezca? Una de las cosas esenciales es usar los antibióticos solo cuando el doctor lo recomienda y, y completar los tratamientos. Aun cuando uno se sienta mejor, no debe dejar de tomar los antibióticos hasta que se termine el tratamiento. Y esto evita de que un tratamiento parcial lo que favorezca es la generación de bacterias resistentes. Algo que debemos de tener muy en mente es que los antibióticos no afectan a los virus. Los virus son muy diferentes que las bacterias. Por lo tanto, los antibióticos no son eficaces para tratar infecciones de virus, que muchas de las infecciones de resfriados y o la gripe pues, son producidos por virus. Entonces, los doctores tienen que pues, diferenciar, ¿no? Esto de cuándo puede ser una bacteria, cuándo un virus. Entonces, ellos son los indicados para poder recetar cuándo sería necesario un antibiótico. Otra cosa es de que, pues que tiene que ver con la anterior, o sea, finalmente se deben de usar los tratamientos completos, no se deben de usar lo que sobró en otra ocasión para, para, para cuando uno se vuelve a enfermar, ¿no? Aun cuando sean la misma sintomatología, pues el médico es el que debe de determinar qué tipo de antibiótico es necesario para la determinada tipo de infección. Tampoco compartir, ¿no? Por supuesto, no compartir los antibióticos, que si a un paciente se le dio un antibiótico, pues le dice a otra persona, pues tómate esto, ¿no? Me lo recetaron para eso. Y bueno, algo esencial que esperemos perdure y que es después de la pandemia que tenemos ahora, son las medidas de higiene. Y entre estas es pues, lavarse las manos. Lavarse las manos va a evitar que nos infectemos con cualquier microorganismo. En las manos pues hay muchos tipos de bacterias, puede haber bacterias buenas y bacterias malas, pues bacterias patógenas. Pero bueno, el lavado de manos es esencial para poder evitar las infecciones por microorganismos. Y dentro de esto, pues el manejo higiénico de los alimentos, ¿no? También el hecho de lavar los alimentos, de cocerlos adecuadamente, de no comer alimentos que ya están caducos, ¿no? Y algo, bueno, adecuado a la época, que es el gran uso de los celulares, pues hay estudios que donde se ha visto que los celulares pueden tener más bacterias, de hecho hasta 10 veces más bacterias que la taza de un baño. Y esto es porque pues, la mayoría de personas pues, no tienen la costumbre de limpiar su celular, ¿no? Y este celular pues, se pone en todos lados, en las mesas, en muchos lados, y se transmite en diferentes manos. Entonces, ahí se pueden ir acumulando bacterias que al final tenemos un contacto pues, muy cercano, ¿no? Y que puede ser una fuente muy grande de infección de bacterias y de virus. Entonces, bueno, creo que esto es una recomendación muy fuerte, hay que tener mucho cuidado en limpiar los celulares de manera frecuente para evitar esto, ¿no? Ahora bien, pues en los organismos hay bacterias buenas, ¿no? Esto es lo que se llama la microbiota. Todos aquellos microorganismos que viven
por ejemplo, en la gente, en el intestino, hay millones de diferentes tipos de bacterias que ahí viven. Y estas bacterias son buenas porque al final estas bacterias hacen que nuestro organismo funcione bien. O sea, nos da diferentes capacidades para que el organismo funcione bien. Las necesitamos. Somos parte, o sea, las bacterias son parte de nosotros, ¿no? Pues hay un estudio que dice que finalmente los humanos tenemos 10 veces más células de bacterias que de células eucariotas. Entonces, bueno, finalmente un organismo pues, se compone de lo que son las células eucariotas y las células procariotas, ¿no? Creo que el viernes hay una plática del doctor Agustín López Munguía que va a hablar de las bacterias, eh, de estas bacterias buenas. Creo que se llama, si no mal recuerdo, No soy yo, son mis bacterias o algo así. Creo que él les va a platicar mucho de cuáles son los beneficios que nos dejan estas bacterias que viven en nosotros. Pero bueno, lo que tiene que ver con el tema que estamos tocando ahora es que las bacterias buenas, la microbiota, también nos protege de las bacterias malas. No es tan fácil que una bacteria mala llegue y pueda infectar si la microbiota está sana. Ahora, ¿cómo? Y bueno, cuando tomamos un antibiótico, los antibióticos no diferencian, matan a las bacterias buenas y las bacterias malas. Y finalmente nos dejan desprotegidos porque ya no están las bacterias buenas. De hecho, hay estudios también que indican que la regeneración después de un tratamiento con antibióticos pueden pasar meses para que se restablezca una microbiota normal. Entonces, bueno, después del tratamiento de antibióticos, pues quedamos de cierta manera desprotegidos para que puedan venir otras bacterias patógenas y nos puedan infectar. Entonces, es conveniente tanto regenerar después de un tratamiento de antibióticos como en general tratar de mantener una microbiota saludable. Y seguramente han escuchado de esto, los probióticos, prebióticos. Los probióticos son bacterias benéficas que es bueno que estemos tomando estas bacterias benéficas. Y los prebióticos son alimentos que favorecen que crezcan estas bacterias benéficas. Y hay diferentes probióticos, generalmente aquellos que son de productos fermentados como el yogur, que contienen estas bacterias benéficas. Hay prebióticos, también diferentes alimentos, incluso suplementos alimenticios que son probióticos y prebióticos, incluso ambos pueden estar en un suplemento. Pues bueno, es conveniente que trabajemos en tener una microbiota saludable, que esto también nos va a ayudar a protegernos de las infecciones de las bacterias patógenas. Y bueno, justamente pensando en esto, es que también se trabajan en alternativas, en compuestos que se pueden usar como alternativa a los antibióticos. Y aquí les muestro uno de los que más se están investigando, que son compuestos que se llaman antivirulencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que si está una bacteria patógena, esta bacteria para ser patógena necesita factores de virulencia, ¿no? Que son proteínas, complejos de proteínas, que esta bacteria patógena, para este ejemplo, requiere de estos factores de virulencia para poderse adherir a las células del intestino, para poderse meter dentro de estas células del intestino y luego replicarse dentro de las células, incluso de células del sistema inmune. Pero bueno, entonces, ¿qué sería un compuesto antivirulencia? Pues sería un compuesto, una molécula que se una a componentes de la bacteria y que ya no permite que se expresen esos factores de virulencia. O bien que los inactive, que se pegue a los factores de virulencia y que no los deje hacer su función normal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, se transforma esta bacteria que es patógena con sus factores de virulencia a una bacteria no patógena, que ya no tiene sus factores de virulencia. Y por lo tanto, si ya no expresa sus factores de virulencia, pues es fácil, o bueno, es relativamente fácil de que la microbiota pueda desplazar a esta bacteria no patógena, ya sin sus factores de virulencia, o que el mismo sistema inmune pueda combatirlo con mayor facilidad. Entonces, de lo que se trata es que estos compuestos antivirulencia es lo que se le conoce como desarme de la virulencia.
Es decir, las bacterias patógenas con todas sus armas de virulencia, estos compuestos lo que van a hacer es quitarle esas armas y dejarla desarmada, pues, para que la microbiota o el sistema inmune la puedan combatir. Entonces, esta es una alternativa que se está investigando y tratando de aplicar como una estrategia diferente a los antibióticos. Y bueno, hay otras más. Ayer escuchaba unas pláticas donde mencionaban la terapia con fagos, ¿no? Encontrar virus que maten también a las bacterias y que estos virus puedan estar dirigidos a las bacterias patógenas y que puedan no dañar a las bacterias benéficas, ¿no? Que esa es una de las características buenas de estos compuestos, que finalmente van a estar dirigidos hacia las bacterias patógenas y no van a tener efectos sobre las bacterias buenas. Y que por otro lado, como estos compuestos no están determinando el crecimiento, no tienen impacto en el crecimiento, pues es más difícil que se genere resistencia contra este tipo de compuestos. Y bueno, les recomiendo leer, para más información del tema, les recomiendo leer estos números 15 y 18 de nuestra revista, Biotecnología en Movimiento, que sacamos estos números especiales con el tema de resistencia a antibióticos. Ahí viene mucho más información sobre el tema, sobre las diferentes estrategias que se están empleando para poder combatir a las bacterias resistentes a antibióticos. Bueno, por último, nada más les quiero dejar una reflexión o reflexiones. Y esto es pensar en una sola salud. Este es un concepto que ahora se está empleando mucho. O sea, se quiere que se enfoque, pues, el estudio sobre la salud sobre este concepto, que es, ¿qué quiere decir? Que la salud de los humanos pues está estrechamente relacionado a la salud de los animales, a la salud ambiental. Entonces no puede haber una buena salud de los humanos sin que haya también salud de los animales y del medio ambiente. Entonces cualquier acción que se tenga contemplado o que se implemente para mejorar la salud de humanos, también tiene que haber acciones para mejorar la salud de animales y ambiental. Y esto significa que pues debemos de pensar pues en las estrategias, en las medidas, con base en este concepto, de pensar en una sola salud. Y un poco más encima de eso es pensar en un planeta, ¿no? Lo que sería una salud, también pensarlo en un planeta. ¿Qué significa? Que al final, pues ahora no estamos, aun cuando podemos estar aislados en distancia, pues finalmente estamos conectados con cualquier parte del planeta. Y lo que se haga en un lugar, en determinado lugar del planeta, de cualquier cosa, puede impactar finalmente el mundo entero. Y les doy dos ejemplos rápidos. Existe el caso de un antibiótico, que es la colistina, que este antibiótico pues es muy fuerte. De hecho, tiene varios daños que puede causar cuando se usa. Y por lo tanto, en el mundo se usaba como muy poco. O sea, muy poco, solo en casos extremos de que ya no había otros antibióticos para combatir bacterias, se usaba ese antibiótico colistina. Pero en China se siguió usando en animales. O sea, en animales con grandes cantidades se usaba la colistina y llegó el punto entonces que se generaron bacterias resistentes a colistina por eso, por mal uso en animales, y estas bacterias pues ahora se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Y bueno, el ejemplo tal vez más palpable ahora es la epidemia, ¿no? Por el coronavirus que nos mantiene en jaque a todos. Casualmente también surgió en China, y pues, pero ahorita está en todo el mundo. Entonces, es eso, o sea, de pensar que lo que ocurre en una parte del mundo finalmente va a tener impacto en todo el mundo. Eso sería todo. Muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, doctor, por tan brillante exposición. Continuamos con la sesión de preguntas. Alejandra Cabaña pregunta, ¿cuál es
¿Cuáles son las nuevas tendencias para el tratamiento de infecciones con bacterias resistentes? Les mencionaba, o sea, hay pues interés de sacar nuevos antibióticos, pero también interés de tener nuevas alternativas para poderlos combatir. Una de las alternativas son los compuestos antivirulencia, pero también hay alternativas incluso basadas en anticuerpos, ¿no? En darle anticuerpos que combatan, que ya son dirigidos contra las bacterias patógenas. Se están implementando también nanopartículas metálicas, también dirigidas contra bacterias. En fin, hay muchos, o sea, hay muchas estrategias, se están buscando compuestos de plantas también. Eh, sí, hay una diversidad grande. En las revistas pueden encontrar diferentes estrategias, como las que les mencioné. María Angélica Luna Valdés dice, ¿cree que la alternativa con bacteriófagos tenga algún éxito en los próximos años? Bueno, hay casos de éxito, o sea, se han reportado varios casos de éxito de pacientes que están infectados con bacterias y que han probado todos los antibióticos que existen y pues no ha sido posible combatirlos. Y con fagos se han podido curar a los pacientes. Ahora, aquí los fagos también tienen sus pros y sus contras. Generalmente lo que se usa son cócteles, no es un solo fago. Y no es un solo fago porque la bacteria también se hace resistente a los fagos. Solo que aquí hay una coevolución. Cuando la bacteria cambia para que ya no se pueda infectar con los fagos, también los fagos cambian para poder infectar otra vez a la bacteria. Esa es parte de la coevolución que tienen porque los fagos dependen de las bacterias también. Entonces, bueno, pero justamente para evitar un tanto de esto, lo que se usa son cócteles. Es decir, una mezcla de varios fagos que así se asegura que no se va a generar fácil una resistencia contra ese fago. El uso de la fagoterapia se comenzó a utilizar, de hecho, antes de los antibióticos, un poco antes, y se veía muy prometedora, pero cuando surgió el descubrimiento de los antibióticos, pues eso ya se vio como una mejor opción. Y entonces la investigación que había sobre la fagoterapia se detuvo casi en todo el mundo, excepto en Rusia. O sea, ahora en Rusia están más avanzados en esa área de la investigación, de que ellos han hecho más estudios y tienen se han probado más pues, estos fagos, pero de que es factible lo es, y hay varios reportes donde efectivamente sí ha sido la única opción para poder matar a bacterias que son resistentes a todos los antibióticos y poder curar a pacientes. Perfecto. Samantha Cristel Solís González pregunta, ¿cuál cree que sea el mayor reto, ya sea sobre el automedicarse o informar en general a la población sobre el correcto uso, como ya sea para eliminar o para prevenir? Sí, en realidad el reto es muy, pero muy, muy, muy grande. Y tiene que comenzar pues con la conciencia de los gobiernos, de regular muy, muy, muy bien el uso de los antibióticos. La regla básica es que los antibióticos se deben usar estrictamente solo cuando son necesarios. Y por ejemplo, en animales no se debe usar, o sea, como factores de crecimiento no se debe usar. Sin embargo, pues se usan y se usan y ya vienen incluidos en los alimentos que se le dan a los animales. Entonces, les decía que el gobierno tiene que comenzar con regular esa parte. O sea, y eso es complicado, pues. O sea, ahí se enfrentan a muchos intereses económicos, ¿no? Pero tiene que hacer las medidas integrales, pues,
empezando por evitar el uso cuando no es necesario. En animales, incluso en los mismos pacientes, pues. Por ejemplo, ahora, con el COVID, se han hecho estudios que más del 70% de los pacientes con COVID se les ha dado antibióticos, se les da antibióticos. Y esto no es para combatir el virus, sino como medida de tratamiento, de prevención también, porque en los hospitales es muy, pero muy, muy frecuente que los pacientes que ingresan con sistema inmune debilitado se infecten. Entonces, bueno, ahí se le está usando mucho antibiótico. Se han hecho estudios en hospitales de México, donde hay hospitales que al 90% de los pacientes que ingresan se les da antibióticos. Entonces, bueno, realmente lo que se tiene que detener es el sobreuso de los antibióticos. Desde que no se empleen en animales, no en los cultivos, e incluso en los pacientes, en humanos, se emplean, pero solo cuando es necesario. Y esto depende de un buen sistema de diagnóstico, ¿no? Que ese sistema de diagnóstico debe poder diferenciar, pues, de manera rápida, si es un virus o una bacteria, para que se pueda decidir, los médicos puedan decidir si se puede dar un tratamiento con antibiótico o no. Pero si es una bacteria, incluso poder saber a qué antibiótico es resistente. Porque si no, se dan antibióticos, pero en realidad no tienen efecto sobre muchas bacterias. Y esto es complicado, pues esto significa que entonces hay que tener sistemas de diagnóstico también muy desarrollados para poder llegar a este punto. Pero bueno, creo que el primer paso es tener conciencia del problema y comenzar a atacarlo desde los diferentes puntos de donde se puedan. Doctor, preguntan, ¿considera que pronto se desarrolle un sistema basado en CRISPR que inactive un gen que hace que las bacterias sean resistentes a los antibióticos? ¿O ya existe un sistema que opere como tal? Bueno, en realidad es que el punto es de que les mencionaba al principio, los mecanismos de resistencia son muy diversos. O sea, no es un solo gen. Son diferentes mecanismos que tienen las bacterias. Y sí, hay de hecho, una de las estrategias que se están desarrollando son basadas en CRISPR-Cas, pero vaya, eso va comenzando todavía a tomar forma y el gran problema es eso, que hay diferentes tipos de resistencia, pues, y uno de los más que está creciendo más son las bombas, estos que les mencionaba, que estas bombas, hay de hecho muchos diferentes tipos de bombas, que son complejos de proteínas que funcionan como una bomba, que están sacando los antibióticos de las células, algo así como sacar el agua, ¿no?, de un pozo, y que estos dan resistencia a muchos, a varios antibióticos. Ya no son específicos para un antibiótico, sino para varios. Entonces, cuando estos se transfieren de una bacteria a otra, pues se van acumulando mecanismos de resistencia. Una sola bacteria puede tener muchos mecanismos de resistencia para muchos antibióticos. Entonces, no es cuestión de atacar a un solo gen, pues. Y ahí la problemática. Pero sí, el sistema sí se está tratando de implementar también para resolver este problema. Claro que sí. Preguntan, ¿cuál es la mejor alternativa para abordar el tratamiento de bacterias resistentes en el futuro? Bacteriófagos, antibióticos, factores de antivirulencia, sistema anti-QS. Exacto, o sea, el mejor sistema, y como se está viendo ahora, es que debe haber una combinación. Debe haber, no basarnos en una sola estrategia, sino que debe haber combinación de, por ejemplo, y de hecho ya se está comenzando a usar, hay ahora antibióticos que vienen dos compuestos, lo que es el antibiótico, y luego hay otro compuesto que lo que hace es inactivar enzimas que dan resistencia. O sea, es un compuesto antirresistencia. Entonces, bueno, da uno el antibiótico,
y otro compuesto que va a inactivar las posibles enzimas que pueden generar la resistencia. Entonces, el punto ahora es que se deben de combinar, ¿no? Se deben de combinar diferentes compuestos con diferente acción para que así haya más oportunidad de que las bacterias generen menos resistencia y que tal vez pueda tener resistencia a uno de los compuestos, pero a todos los demás no. Lo que se visualiza con más éxito, pues, es eso, o sea, de tener compuestos antibióticos, antirresistencia, antivirulencia y otros más que pueda haber. Pero es la combinación ahora que puede tener más éxito. Y Bien, bueno, Carenas. nomás, perdón, un punto importante que se me olvidó mencionar. Lo que también debemos de tener muy, muy claro es que pueden salir al mercado 2, 5, 10 antibióticos nuevos. Y eso no va a solucionar el problema. O sea, va a solucionar el problema a tiempo corto. O sea, las bacterias van a generar resistencia a cualquier cosa. Puede ser un antibiótico súper novedoso, pero las bacterias así están adaptadas, pues. O sea, imagínense, las bacterias tienen más, cuántos millones de años más que cualquier microorganismo en el planeta. Entonces son muy versátiles y finalmente generan resistencia contra cualquier cosa. O sea, al principio a lo mejor las mata, les cuesta trabajo, pero terminan generando resistencia a cualquier cosa. Por eso lo básico también para resolver el problema no es tan solo desarrollar compuestos, antibióticos, antivirulencia, etcétera, sino que tener un manejo adecuado de esos compuestos. Esto que les decía, o sea, no usarlos en animales, no usarlos en plantas, usarlos con mucho cuidado en humanos, porque al final eso nos va a permitir que el compuesto o los compuestos que salgan al mercado van a tener mayor duración. De otra manera, pues cualquier compuesto que tenga a los 2 años no va a servir, ¿no? Pasamos con la última pregunta. Bianca Arenas menciona que usted mencionó que los virus les quitan las armas a las bacterias patógenas. ¿Cómo es que funciona esta alternativa de antivirulencia? ¿Solo la inactiva o la erradica completamente? Bueno, no son virus, son también compuestos, son moléculas que se producen, pues esto. Los virus es otra cosa, los virus lisan a las bacterias, eso se llama fagoterapia, ¿no? Y hay fagos, que son los virus de las bacterias, que infectan a determinadas bacterias y a otras no. Entonces, por eso se emplean finalmente los virus llegan, se pegan a la bacteria y la pueden lisar. Entonces, bueno, pero les digo, esa es la fagoterapia. Los compuestos antivirulencia también son como moléculas, como los antibióticos, pero estos no afectan a las bacterias en procesos básicos para su sobrevivencia, sino lo que hacen es, un tipo de compuestos puede ser que afecten la expresión de los genes de virulencia, ¿no? O sea, para que se expresen estos genes de virulencia necesitan reguladores, proteínas que van a favorecer que esos genes se expresan. Por ejemplo, hay compuestos antivirulencia que inactivan a esos reguladores y por lo tanto los genes no se expresan y pues no están presentes los factores de virulencia. Hay compuestos antivirulencia que lo que hacen es, hace rato alguien mencionó lo que es el quorum sensing, que es un sistema que tienen las bacterias para comunicarse a nivel de población, pero que también ese sistema es importante para que se expresen sus genes de virulencia, genes que están asociados a formar biopelículas, y que estas biopelículas son un factor de virulencia muy importante en muchas bacterias. Pues hay compuestos antivirulencia que afectan la formación de biopelículas, que afectan el sistema de quorum sensing, y por lo tanto no se forman biopelículas y las bacterias se hacen menos virulentas. Hay compuestos también, otro factor de virulencia pueden ser, hay bacterias patógenas que forman unas estructuras parecidas a jeringas con agujas, que esos son
conjunto de proteínas también, que son estructuras moleculares, y que a través de estas jeringas las bacterias le inyectan proteínas a las células eucariotas, ¿no? Pueden ser las células del intestino. Y a través de inyectarle estas proteínas, modifican el funcionamiento de las células eucariotas. Y bueno, entonces hay compuestos antivirulencia que evitan que funcionen esas jeringas moleculares, ya sea que no se formen o que no se puedan usar para inyectar estas proteínas a las células. Entonces, bueno, en general, pues los compuestos antivirulencia lo que van a hacer es que no se expresen o no funcionen los factores de virulencia. Y no va a ser permanente, justamente. No va a ser permanente de que cuando ya no esté presente ese compuesto antivirulencia, las bacterias pueden volver a expresar o sus factores de virulencia pueden ser funcionales nuevamente. Pero lo que es durante una infección, en presencia del compuesto antivirulencia, pues la bacteria ya va a dejar de causar el daño y finalmente al dejar de causar ese daño en un organismo, el mismo sistema inmune lo puede combatir. O la misma microbiota que les decía. La microbiota también produce eh, compuestos antibacterianos, y que de esta manera los compuestos de antivirulencia van a favorecer pues que se pueda erradicar la bacteria que está infectando. Muchísimas gracias, doctor Víctor Bustamante. Aplaudimos virtualmente su brillante exposición. Doctor, ¿nos podría compartir su correo electrónico para aquellos que tengan alguna duda, la audiencia que se haya quedado ahí con alguna preguntita que deseen? Sí, a ver, déjame. Oye. Muchas gracias, doctor. Sí lo ven, ¿verdad? Bueno, les mencionaba la revista. La revista la pueden ver aquí con este enlace. Y este es mi correo. Y si tienen problemas en encontrar la revista, pues se los puedo mandar. O si tienen alguna pregunta en particular, también les puedo ayudar a resolverla. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su tiempo.